Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, por supuesto, a esta entrevista de la jornada a través de nuestro espacio informativo, Radio Diferencia 95.3, para toda la región de los ríos y también región de los lagos, donde también nos escuchan bastante. Y nuestro medio asociado, como lo es Canal 15, Diario Sur Televisión, Socoepa Cable aquí en Payaco, Canal 75 Intracom en Río Bueno y Canal 75 también en Lago Ranco y Futrono, Coprel Cabre. Así que nos ven y nos escuchan en distintas ciudades de la provincia del Ranco, para ser más exacto. Y a mi lado está el Seremi de Gobierno, Marco Leal, a quien le damos la bienvenida. Seremi, ¿cómo está? Bienvenido a su casa nuevamente. Gracias, un gusto estar aquí nuevamente y entregar un afectuoso saludo a todos los televidentes, auditores y auditoras también. Y para nosotros siempre es un privilegio poder estar presente en los medios de comunicación, informando acerca del acontecer del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, entregando información y, por cierto, también respondiendo a las contingencias que a veces ocurren naturalmente en cualquier democracia. En Río Bueno y aquí en Yaco, una vez viendo la entrevista me preguntaron, oye, ¿cuál es la labor del Seremi de Gobierno, Marco Leal, que siempre lo veo en las entrevistas en distintas redes sociales? Si le puede hacer esa pregunta. Y para nuestros auditores también que nos están viendo y escuchando, ¿cuál es la labor principal del Seremi de Gobierno? Bueno, la función en general del Ministerio, Secretaría General de Gobierno, es un órgano que fue creado con un primer objetivo que era de coordinación interministerial. Luego se le asigna la función también, o mantiene esa función de las comunicaciones, ¿no? A nivel nacional, en función del trabajo que desarrolla la Secretaría de Comunicaciones, que es el que coordina y establece de alguna manera el diseño comunicacional del gobierno de turno, y esa es la denominada SECOM. Esa unidad se replica en todo el país y por lo tanto nuestra función también es generar una coordinación respecto a lo que significa el uso de las comunicaciones desde lo gubernamental a la comunidad. Esa es una de las variables. La otra tiene que ver con las organizaciones sociales. Tenemos una división de organizaciones sociales cuyo rol principal, y que tiene que ver también con la función ministerial, es generar el vínculo relacional entre el poder institucionalizado, el gobierno en general, con la sociedad civil organizada. Y por lo tanto nosotros somos algo así como el puente de comunicación entre el dirigente social, la comunidad y el Estado. Por lo tanto nuestro rol tiene que ver con eso, las comunicaciones en general, porque en definitiva esa relación que hay con los dirigentes es también para transferir información de lo que está ocurriendo, y por lo tanto producimos material, lo entregamos en las actividades, generamos acciones de capacitación y de formación para los dirigentes sociales con el propósito de fortalecer la democracia. En definitiva, la información permite también a la persona o al ciudadano y ciudadana generarse una opinión respecto de lo que está ocurriendo, y con eso también generar un control social a la autoridad para ver si se cumple o no con aquello que se comprometió. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet esta seremía ha tomado un énfasis también adicional respecto a lo que significa el fortalecimiento de la democracia, atendido los desafíos que estamos enfrentando como gobierno y como el programa de gobierno liderado por la presidenta, que es un programa transformador. Por lo tanto, requerimos con mucha profundidad informar a la comunidad para que se considere que lo que está ocurriendo aquí no es una mera administración del poder, sino que también es una administración, pero con un sentido transformador. Cuando hablamos de reforma educacional, reforma tributaria y ahora la reforma constitucional o la nueva constitución, tiene que ver también con un sentido transformador que requiere entregar información coordinada, cohesionada a la comunidad para mantener un solo discurso. Y esa ha sido una de las funciones más prioritarias nuestras, alinear discursos en terreno, y eso ha resultado bastante... Es como un gobierno en terreno. Claro, o sea, tiene que ver con eso, y la dinámica táctica, digamos, de funcionamiento tiene que ver con que todas las autoridades estemos hablando lo mismo en distintos lugares, sí, y que haya un discurso unificado y que en definitiva el brillo general sea uniforme, que ninguno más sobresalga, sino que el que sobresalga el concepto de gobierno en general para transmitir la señal de confianza a la comunidad. Principalmente esa es como la labor del Seremi del Gobierno. Sí, tiene que ver con eso y otras cosas más. El Seremi del Gobierno podríamos decir que es como el Seremi más político del gabinete, ¿no? Porque tiene que ver también con una visión global, un apoyo permanente también en la gestión del representante de la presidenta en la región, que es el intendente, y es una visión también de observación, de ver cómo están funcionando las cosas, porque en definitiva la persona que goza del respaldo ciudadano no son los Seremi, ni los intendentes, ni los gobernadores, es la presidenta, en definitiva. Ella es la que tiene los votos de la ciudadanía, y por lo tanto nuestra función también es velar porque la imagen presidencial o del Ejecutivo sea vista de buena manera por la ciudadanía.
Es por eso que estamos dialogando hoy día con el Seremi de Gobierno Marco Leal. Y vamos a comenzar este diálogo o esta entrevista en torno a lo que ha no impactado, sino que la noticia del día en torno a la Unión Civil Seremi que comenzó hoy día a las 8:30 de la mañana, esto en Santiago y también en Concepción estábamos leyendo. Y también ha traído coletazos, pero ¿qué avance tiene esto en palabras simples para la sociedad chilena? Bueno, aquí se resuelve o se avanza en la solución de una materia que por años ha estado pendiente en nuestro país. Otras democracias que han evolucionado en estas áreas ya lo tienen concebido como institución hace bastante tiempo. Y en Chile se inició este debate hace varios años atrás respecto de la incorporación en nuestra legislación de algún instrumento institucional que permita regularizar las relaciones afectivas que hoy día en nuestro país son más de 2 millones de personas que viven en una convivencia y que no tenían un instrumento que les permitiese regularizar patrimonialmente su relación. Porque está la figura del matrimonio, que es un vínculo que está recogido en el Código Civil, pero que se reduce o que habla precisamente de la relación entre un hombre y una mujer, heterosexual, sobre la base también de una institucionalidad de régimen patrimonial que está asociado al vínculo matrimonial, que puede ser sociedad conyugal, participación de los gananciales o separación de bienes, que son los regímenes patrimoniales del matrimonio. Entonces, faltaba otra institución respecto a aquellas otras personas que no querían casarse y no estar sujetos a las leyes del Código Civil, tanto heterosexuales como personas del mismo sexo. Y en consecuencia, en función de eso, la presidenta Michelle Bachelet impulsó estas iniciativas que estaban generando un proyecto de ley que sacó adelante para normar y regularizar esta situación, lo cual fue muy agradecido por parte de la comunidad homosexual, por un lado, pero también toda la población heterosexual que no estaba involucrada dentro del concepto del matrimonio como contrato, digamos, civil. Que eran los sectores más conservadores. Claro, claro que se producen esas disputas. De hecho, se suprimió, esto es una cosa quizás anecdótica, pero hablábamos de pacto de unión civil al principio, que posteriormente se modificó a acuerdo de unión civil. ¿Y por qué se suprimió el concepto de pacto? Porque pacto se asociaba a la figura que dentro de la descripción del contrato de matrimonio aparece también vinculado. O sea, cuando uno habla del pacto, en lo que se refiere a las relaciones que están establecidas en el Código Civil, se habla de pacto, se asimila al matrimonio. Entonces dijeron, no, cambiémosle el nombre y pongámosle acuerdo. ¿Ya? Una cosa semántica, pero que también tiene una simbología importante para efectos de generar una diferenciación entre lo que es el matrimonio del Código Civil y el acuerdo de unión civil. Los efectos del acuerdo de unión civil son eminentemente patrimoniales, que tienen que ver con que hoy día existen derechos que estaban anteriormente solamente reservados al matrimonio y hoy día se amplían al acuerdo de unión civil. Por ejemplo, el régimen de sucesión. O sea, hoy día uno de los convivientes civiles, que es el concepto que se emplea hoy día, que es un nuevo estado civil también que se crea. Conviviente civil es heredero uno del otro. Antiguamente no podía. Y en el mismo nivel que hoy día ocurre con el matrimonio. O sea, la cónyuge o el cónyuge pueden ser herederos mutuos, digamos. Y en el concepto del acuerdo de unión civil también pueden ser herederos uno del otro. Antiguamente no pasaba porque no había ningún régimen y por lo tanto en una relación, por ejemplo, homosexual, que por años podrían haber estado conviviendo juntos, al fallecimiento de uno, todos sus bienes o la masa de bienes quedan reservadas a sus otros herederos, que podrían ser sus padres, sus hermanos, o incluso el fisco como último heredero. Incluso un fisco. Como heredero dentro del orden de sucesión, el último heredero siempre es el fisco, cuando no hay ningún otro heredero previo. Y en este caso, aun cuando existe una relación de afecto con otra persona, si no existiese el acuerdo de unión civil, esa persona queda absolutamente desprovista de cualquier tipo de beneficios sucesorios. Hoy día no es así. También ocurre también en el tema de lo que implica la salud. Por ejemplo, no puede ser carga de salud del otro en términos del acuerdo de unión civil, como algunos de los elementos que están incorporados dentro del acuerdo de unión civil. Pero aquí lo importante relevar tiene que ver con que hoy día la presidenta sí dio un paso decisivo en resolver una situación que estaba pendiente, que no es residual. O sea, aquí estamos hablando de más de 2 millones de personas en Chile que vivían en convivencia, que estaban en convivencia y que no tenían una institución que les generara un amparo respecto de su situación patrimonial. Y por lo tanto es un avance concreto que probablemente pudo haber sido resistido por algunos, pero en realidad aquí hay que poner el interés general por sobre el particular
Y en definitiva se contó con el apoyo parlamentario para estos efectos y vemos que con mucho agrado muchos ciudadanos y ciudadanas hoy día, como ya inició la aplicación de esto en el registro civil, ya están contrayendo o celebrando el contrato o este acuerdo de unión civil que les permite dar estabilidad a sus relaciones hacia el futuro, lo cual para nosotros como gobierno sin duda constituye una excelente noticia para todos los chilenos y chilenas. Bueno, Seremi, este tema, este acuerdo de unión civil ha traído ciertos colectazos. Estábamos también revisando la prensa en torno a Nelly Díaz, que es la cabeza de este no movimiento, sino de la Federación de Funcionarios del Registro Civil. Radicaliza desde el lunes 26 de octubre su movilización. Aquí los turnos humanitarios y los éticos se acabaron. Bueno, hay un concepto que se emplea mucho en el ámbito gremial y sindical, que es la autonomía sindical. Y eso debe ser respetado desde distintas vertientes. Yo tengo la experiencia de haber sido dirigente igual y es algo que se tiene que respetar absolutamente, en términos de que las decisiones que toman los gremios deben ser respetadas. En este caso, el gremio del registro civil es un gremio unificado. No existen varios gremios, como suele ocurrir en salud, por ejemplo, que hay varios gremios que están de alguna manera asociando a los funcionarios. Uh-huh. Aquí no, es uno solo y por lo tanto tiene una fuerza monolítica bien importante. Ahora bien, ellos han planteado su postura, el gobierno también tiene su postura al respecto, que es una postura de diálogo, de acercamiento permanente, pero uno también tiene que respetar lo que ellos planteen como opciones. Claro. Si ellos consideran que emplear el concepto de radicalización frente a una situación que para nosotros, y así ha sido considerado, y legalmente es así, es un paro ilegal, o una manifestación ilegal, porque no tiene amparo dentro de la norma jurídica de lo público, si ellos pretenden seguir en eso, bueno, es la decisión que ellos toman. Sin embargo, también eso encuentra un correlato respecto del gobierno. ¿Qué hace el gobierno aquí? Bueno, cuando existen principios de la administración pública que no se cumplen, también existen mecanismos que sancionan. Pueden sancionar o generar algún tipo de acción destinada a privilegiar la atención del ciudadano, porque aquí hay principios que se deben cumplir. Principio que emana de la propia Constitución, que tiene que ver con el bien común. Y el bien común es satisfacer la necesidad de la mayor cantidad de necesidades que tiene la ciudadanía para promover el bienestar, digamos. Ese es el principio rector, que emana desde la Constitución y es un principio que está concebido también como derecho humano en todas las democracias, que el fin del Estado es ese. Y en la administración pública hay otros principios que es, por ejemplo, la servicialidad del Estado, vale decir, la continuidad del servicio. Eso quiere decir de que no habiendo funcionarios que cumplan la función, el superior jerárquico tiene el deber de cumplir esa función. Y la administración pública, a nivel de gestión pública, también tiene la posibilidad de recurrir a otros funcionarios para cumplir la función que no se está cumpliendo. Por ejemplo, solía ocurrir, ahora ya se ha modernizado mucho más, que frente a ciertos procedimientos administrativos que eran controlados por un funcionario, si ese funcionario se iba de vacaciones, por ejemplo, uno no le puede hacer respuesta al ciudadano que va a buscar una solución a la administración pública. Es decir, mire, espéreme la próxima semana porque este funcionario está de vacaciones y él sabe cómo funciona. Un ciudadano puede reclamar de eso y decir, no, pues señor, si a mí, usted me tiene que dar el documento que yo le estoy solicitando, pero es que está de vacaciones. Bueno, hágalo usted, es que yo no sé. Bueno, eso no es mi problema. Busque a alguien que lo haga. ¿En qué hemos avanzado, por ejemplo, en la modernización del Estado? Con la ley de procedimientos administrativos se ha resuelto o se ha dado alguna claridad respecto de la gran cantidad de procedimientos administrativos que existen en el país, en nuestra administración pública. Son más de 150 distintos tipos de procedimientos, sanitarios, de educación, de vivienda, etc. Procedimiento se refiere a un conjunto de actos sucesivos que culminan en una resolución, por ejemplo, que es una declaración de voluntad de la administración pública. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Si los funcionarios no están dispuestos para cumplir su rol, primero hay una acción disciplinaria que puede acontecer de no estar disponibles para ejercer las funciones. Si hay una instrucción del superior jerárquico con respecto de cumplir con una tarea y no se cumple, eso también reviste una cierta responsabilidad administrativa, que no es desconocida. O sea, el que no trabaja tiene que decir por qué no trabaja, y en cualquier trabajo, si uno no trabaja, no le pagan el sueldo. Eso suele ocurrir. Es como lo natural, digamos. Pero nosotros no estamos en la intención de profundizar en la atención de esto. El gobierno lo que busca con esto es tratar de llamar al diálogo, a la conversación, y agradecer, por cierto, estos turnos éticos que han permitido de alguna manera soslayar la complejidad que se les genera a los ciudadanos con esta paralización. ¿Por qué Nelly Díaz dice que Javier Blanco no quiere y el gobierno no quiere? ¿No quieren dialogar?
Lo que pasa es que cuando uno dialoga tiene que estar dispuesto también a ceder. En cualquier negociación uno tiene que partir de la base que eventualmente tiene que ceder una parte de su pretensión. Si no, no es negociación, sino es imposición. Entonces, Sí. cuando uno no está dispuesto a dialogar con la perspectiva de que eventualmente tengo que ceder un espacio de lo que yo pretendo, no estoy dispuesto a negociar. Yo lo que estoy dispuesto es pasar por sobre la voluntad del otro para imponer mi criterio. Y el gobierno, francamente, hoy día, en una posición de responsabilidad fiscal, no estamos en el pie de poder acceder a lo que se está solicitando por parte del registro civil, de los funcionarios del registro civil. Hay un contexto político, económico, nacional y mundial, donde afortunadamente nuestro país está en un pie que no digamos que es por bajo lo que están los demás países. Tenemos un índice de crecimiento razonable, pero que tampoco nos permite tener una holgura para acceder a todo lo que se nos demande, digamos. Sí. Y además está pendiente la negociación con el sector público, que lo lidera la ANEF y los gremios también de la salud. Y por lo tanto hay que esperar esa negociación, y eso fue lo que se planteó, se suspendió la negociación para efecto de poder avanzar en la conversación con los gremios del sector público. Entonces, para nosotros ya hemos avanzado en soluciones respecto de esto, y bueno, esperar nomás que esto se zanje buenamente para el beneficio de la comunidad. Igual es una lástima que las personas tengan que sufrir todo esto, esperar a que lleguen las movilizaciones, porque se podrían hacer perfectamente las movilizaciones en forma interna. Bueno, cada gremio tiene la autonomía de tomar su decisión de cómo realiza su movilización. Yo, teniendo esa experiencia, para nosotros el diálogo siempre fue el móvil para llegar a soluciones, sin necesidad de haber paralizado ningún día, o quizás una vez o dos veces, no sé, pero con el propósito razonable también de llegar a algún buen acuerdo. Pero esto es una conversación que se está llevando y entendemos de que... Llevan 24 días de movilización. Sí, hay que esperar. Yo creo que aquí lo importante es que el Servicio de Registro Civil ya ha tomado algunas decisiones en términos jerárquicos de poder absorber la demanda, en términos de nombrar a otras autoridades también para que puedan ejercer algunas funciones. Pero respecto de lo que es el matrimonio, el acuerdo de unión civil en estos días, afortunadamente también el gremio accedió a seguir avanzando con la formalización y la solemnidad que implican estos actos. Por lo tanto, hasta hoy día no hay ningún inconveniente en ese contexto, digamos. Claro. Pero sigue habiendo esta situación de movilización que, digamos, tiene que ir por un canal de conversación para lograr resolverlo, pero dentro, reitero, del margen de negociación y no de imposición. Claro, cuando a esta hora de la tarde, por supuesto, con Radio Diferencia y con nuestro invitado, el CNM de Gobierno Marco Leal, y a través de nuestros medios asociados, Canal 15 de Diario Sur Televisión, Socoepa Cable en Paillaco, Canal 15, Canal 75 digo, en Río Bueno y Trecom, y Coprel Cable, Canal 75 también en Lago Ranco y también en Futuro No. Rápidamente, CNM, porque sabemos que tiene el tiempo acotado, nueva constitución en el país. Se está celebrando esta motivación, esta iniciativa tan grande por parte de la presidenta? Bueno, la presidenta en su programa de gobierno ha dispuesto eje estratégico o con columna, digamos, de funcionamiento del programa, donde se articula de alguna manera los ejes más profundos y estratégicos. Reformas estructurales que se le ha denominado, ¿ya? Tenemos reforma educacional, reforma tributaria para financiar la educacional y otras prestaciones sociales, y por otro lado la otra columna importante es la nueva Constitución. Entendía la Constitución como la norma básica sobre la cual se construye todo el ordenamiento jurídico, que es la primera ley, la presidenta lo dijo días atrás, es la primera ley, por lo tanto esto no se puede discutir de manera, antojadiza o sin un grado de profundidad suficiente que nos permita generar un instrumento que le dé continuidad a nuestra institucionalidad en los próximos 20, 30, 40 o hasta 50 años quizás. Normalmente las democracias van evolucionando, las sociedades también evolucionan, las necesidades también van variando, las relaciones internacionales también varían. De hecho, el Chile que tenemos hoy día vinculado con el mundo es muy distinto al que teníamos en la Guerra Fría o en los 80. Estábamos en plena dictadura, con una constitución que se concibió en el régimen de la Guerra Fría, y hoy día el mundo está totalmente integrado. Estamos pensando en un orden distinto de las relaciones internacionales. En consecuencia, una nueva constitución debe recoger derechos que hoy día están vigentes, que antiguamente no se exploraban: el medio ambiente, el acceso a los recursos naturales, la validación de los pueblos originarios, etcétera, que no están contemplados en la Constitución.
el rol que debe cumplir el Estado, por ejemplo. Hoy día tenemos un Estado subsidiario que espera la iniciativa del privado para poder intervenir. Y nosotros reconocemos que hay ciertas materias que debe estar el Estado siendo protagonista, por ejemplo la educación. Claro. La educación vista desde la perspectiva de un derecho y no como un bien de consumo, sobre las bases del mercado, que es precisamente el modelo que está concebido dentro de la Constitución de los 80. Pero eso es un espacio que la Presidenta ha dicho que se debe abrir primero en una fase previa de formación cívica constitucional. ¿Qué implica eso? Que desde octubre a marzo se inicia un proceso, y ya se está iniciando un proceso de información a la comunidad respecto de la importancia que tiene una constitución dentro de una democracia. Se ha hablado del pacto social. En definitiva, el pacto social, ¿qué es? Es un acuerdo colectivo donde todos conversamos y decimos, mira, estas son las reglas del juego. Aquí nos vamos a mover como república. Chile ha tenido varias constituciones con distintos énfasis, de 23, 26, 33 creo, 25, que son las constituciones que hemos tenido con distintos énfasis, y hoy día la Constitución del 80, reiteramos, responde a un modelo de país que ya no está actualizado, que no es el que tenemos hoy día, y que no recoge todo el cúmulo de derechos que deberían estar incorporados en la Constitución. Entonces, la primera fase es eso, aclarar un poco para qué sirve una Constitución, y la segunda fase es un proceso de conversación abierto, comunal, provincial, regional, donde vamos a tener espacio donde la ciudadanía pueda plantear su opinión respecto de qué considera que sería importantísimo o indispensable que esté considerado dentro de la Constitución. Y dentro de ese mismo aspecto me llama mucho la atención y me quedo dando cuenta eso de que decía la Presidenta, decía, vamos a ser valientes, corremos quizás un riesgo, pero la ciudadanía se lo merece. Sí, o sea, aquí, a ver, la Presidenta también ha sido muy clara, y esto también tiene que ver con que ella no vino a administrar algo que venía, sino que hacerse cargo de los cambios profundos que requiere nuestro país para instalarse como un país desarrollado. Y eso requiere tomar decisiones. Y no todo el mundo está dispuesto a tomar decisiones porque eso tiene un costo. Y particularmente en la política, cualquier decisión que uno toma tiene que analizar también los distintos escenarios que se abren después de tomar una decisión. Pero ella estaba dispuesta a asumir el costo. Y el costo era realmente volver al país, pero no hacer lo mismo. Y ella lo dijo claramente, yo vengo a instalar un programa transformador, y la nueva Constitución está dentro del programa de gobierno. Ella lo planteó, nosotros tuvimos la oportunidad cuando partió el gobierno de hacer una difusión amplia de todos los contenidos del programa, y precisamente allí aparecía una nueva Constitución, pero concebida desde la perspectiva democrática, o sea, una Constitución generada en democracia, con participación ciudadana amplia. Esos son uno de los aspectos que aparecen en el programa. Entonces, no hay ninguna sorpresa. O sea, ese programa se fue conocido por la ciudadanía antes de la elección, y votó la gente por la Presidenta Bachelet en función de lo que ella estaba proponiendo como idea al país. Entonces, tenemos ese respaldo mayoritario, pero tiene que generarse en este espacio de conversación. Y a nosotros nos extraña que mucha gente discuta esto diciendo que no es necesario una nueva Constitución. No es necesario. Porque considera que lo que tenemos está bien, pero resulta que hoy día estamos viendo que hay muchos temas que deberían estar incorporados y garantizados en la Constitución. ¿Cómo por ejemplo? La educación, por ejemplo. Salud. Los recursos naturales. Los pueblos originarios. Por decir alguna cosa. Pero, o la administración del Estado, la forma de Estado que tenemos. O sea, tiempo atrás yo escuchaba a un político de alto renombre, decía, bueno, pero ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué? ¿Quién dijo que no era posible hacer esto? ¿Quién dijo que no es posible modificar la institucionalidad? ¿Quién dijo que no es posible si este país nos pertenece a todos? La ley, en general, regula conducta, manda, prohíbe o permite, pero eso en la medida que la sociedad va evolucionando. Normalmente lo que hace la legislación es recoger la necesidad, regularla para que haya buena convivencia social. Y si la necesidad social va variando, los derechos o la exigencia social va variando, la ley tiene que modificarse y ajustarse a esa necesidad. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa pensar en un cambio constitucional, porque es una ley. Distinto a lo mejor a alguna declaración divina que debe ser inmodificable, pero la ley es una norma jurídica positiva que regula relaciones en el mundo real. En consecuencia, para nosotros es muy importante lo que está pasando, y el desafío y el llamado que hacemos a la comunidad es a interesarse por este tema. Por interesarse porque estamos hablando de un futuro distinto, fundado sobre la base de una norma jurídica básica, que es la Constitución, que nos va a permitir construir un país distinto.
que todos estos derechos de los que hoy día estamos hablando Ujú. sean consagrados también desde la Constitución. Y eso le da un soporte institucional mucho más fuerte, que no está sujeto a la contingencia electoral o a la cosa política del momento, sino con un sentido de futuro. Y eso es lo que todas las personas buscan y quieren. Hemos divulgado hasta ahora, por supuesto, por Radio Diferencia 95.3 y todos nuestros medios asociados, canales de televisión, prácticamente en la provincia del Ranco. Seré sus palabras para quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, reiterar el afectuoso saludo en nombre del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y también de nuestro intendente Evo Montesinos, un hijo de esta comuna de Payaco, y invitarlos a estar atentos, a informarse, a poner a prueba, digamos, todo lo que nosotros estamos comentando y verificar en terreno que muchas de las cosas que hemos estado anunciando se están concretando, porque así se debe gobernar, así está gobernando la presidenta Michelle Bachelet, con no tanto anuncios, sino que con obras concretas, y en eso estamos trabajando. Que le vaya muy bien. Gracias.